Cordiales saludos, hermanos, es una alegría para mí estar aquí nuevamente con ustedes, hoy iniciando otro episodio más de esta cápsula, de este fragmento, por así decirlo, de testimonios del poder de Dios, en donde compartimos justamente eso, ¿verdad? Testimonios de la magnificencia, de la grandeza de Dios, de las cosas tan grandes que hace Dios en la vida de cada uno, de cosas que uno diría que es imposible para el ser humano alcanzar, llegar o pensar que se pueda realizar, y Dios lo puede hacer. Hoy tengo una invitada especial, ella es María, ya seguramente muchos de ustedes ya le conocen, es predicadora aquí de Misioneros de María Inmaculada de Paraguay, es estudiante del último año de psicología, y así como también da charlas. Ella tiene un testimonio bastante interesante que hoy vamos a darles a conocer, que yo sé que va a ser de edificación para muchas personas, porque de verdad es un testimonio que va a ayudar a acrecentar también nuestra fe. Bueno, María, muchas gracias por estar aquí conmigo, con nosotros, con la gente que vamos a compartir este testimonio. Bienvenida aquí a Testimonios del Poder. Muchas gracias, muy buenas a todos. Me alegra poder estar compartiendo este testimonio más a profundidad, ¿verdad? Porque ya lo compartí, pero creo que en este podcast vamos a poder hablar más profundamente de todo lo que me pasó y de esa gracia especial que pude vivir de parte de la Virgen María. Excelente. Bueno, mis hermanos, no se olviden de darle like a este video. A través de ese gesto ustedes hacen que este video pueda llegar a más personas. Ustedes saben que la plataforma de YouTube, cuanto más like y comentarios tiene, deje su comentario donde nos están escuchando. Dejen también su comentario más adelante de qué les ha parecido este testimonio. YouTube hace que eso se recomiende de forma orgánica a otras almas. Entonces, a través de ese gesto de darle like al video, nosotros estamos haciendo que este contenido llegue a más personas. Los que no se han suscrito, bienvenidos a este canal. Es un canal católico de formación e información, y te invito a que te suscribas para que te siga llegando más notificaciones de más formaciones, de más charlas, de más testimonios que tenemos dentro de este canal. Y sin más preámbulo, entonces quiero iniciar, María. Bueno, la gente sabe, seguramente los que nos conocen saben, María es mi hermana, ¿verdad? Pero como les decía, yo quiero dar a conocer lo que a María le sucedía. Y bueno, María, es preguntarte ya directamente al meollo de la cuestión, como se dice, ¿verdad? Tu testimonio, lo que a vos te sucedió, pero primeramente una leve presentación. ¿Quién es María? Para los que no te conocen, si está casada, divorciada, separada, etcétera. Una pequeña presentación, qué hace, qué no hace, etcétera, ¿verdad? Bueno, mi nombre es María Mercedes. Como bien ya dijiste, soy tu familiar, soy tu hermana. Acabo de terminar la carrera de psicología clínica. Estoy en proceso de tesina, por gracia de Dios. Y tengo 26 años. Estoy por cumplir 4 años de matrimonio. Tenemos 2 hijos, Ismael, de 2 años y medio, y tenemos a nuestra niña Inés, que está por cumplir 1 añito también. Y justamente, no sé si más o menos recordás la cantidad de tiempo ya que llevas con los Misioneros de María Inmaculada. Y serían como casi 9 años, bastante tiempo ya. Comencé un poquito en el Ministerio de Música, cantando. Y después empecé a involucrarme en la prédica hasta hoy día, que estoy solamente ya activando en el Ministerio de Prédica, ya no en el Ministerio de Música, pero me dedico a eso. Genial. Decís que estás casada y Sí. no sé si podemos comenzar ahí ese testimonio, ¿verdad? Porque tiene que ver con eso. Sí. Entonces, si podemos hablar desde lo que fue tu noviazgo, tu matrimonio, y ya la parte central de ese testimonio, ¿verdad? Bueno, yo conocí a Juan en el colegio. Todavía no había yo tenido un encuentro con Dios. Fue poquitos meses después, le conocí como estando en primero de la media, cuando comencé el bachiller. Y meses después yo tengo mi primer encuentro con Dios. Y ahí yo
fue tan impactante para mí mi encuentro que yo empiezo como a buscar almas para llevar a ese mismo encuentro. Yo tenía la necesidad de llevar a otros a conocer lo que yo había conocido. Y en eso yo me fijo en Juan sin ese, qué lindo muchacho, yo quiero conocerle, quiero ser... No buscaba eso, sino más bien me llamó la atención de que era un muchacho que estaba apartado, solo, como muy cohibido, muy escondido en la clase. Y como siempre me interesó el comportamiento humano, por eso estudié la psicología, fue así que me llamó la atención eso. Empecé a hablar con él. Recuerdo que le pregunté a él si era creyente y él me dijo que no. Uh-huh. Y un chiste así, entre paréntesis, ¿verdad? Él me cuenta tiempo después que cuando yo le pregunto a él, ¿tú eres creyente? Él se fue junto a su mamá y le dijo, mamá, nosotros somos creyentes. Y la mamá pensaba que le estaba diciendo si nosotros, pensaba que yo le estaba preguntando, ¿ustedes son protestantes? ¿Verdad? Entonces la mamá dijo, no, nosotros no somos creyentes, ¿verdad? Entonces él me dice, no soy, ¿verdad? Y yo pensando que era ateo, ¿verdad? Y yo digo, sí, por eso el problema, ¿verdad? Bueno, y ahí yo, a raíz de esa respuesta, empiezo con él un proceso de evangelización, le llevo a los grupos de oraciones, hablo con carismáticos sobre su vida, sobre él. Y empezamos a vivir juntos la vida espiritual. Ahí él va al primer grupo de coro que teníamos contigo. Y ahí nos volvemos el trío, ¿verdad? El trío. El trípode. Trío, ¿eh? Sí. Juan, Alejandro y María. Y hasta que yo cuando estaba de novio, yo termino esa relación porque no nos entendíamos en lo espiritual. Y tiempo después ahí yo empieza como el filtreo con Juan, ¿verdad? Y como que nos damos cuenta que sí había otro tipo de amistad entre nosotros. Llevamos a la oración y fue después de un cerco de Jericó que nosotros recibimos la autorización o la confirmación de Dios que podíamos empezar nuestro noviazgo. Y hablamos con mis padres. Juan llegó por mí, empezamos el noviazgo, tuvimos casi 5 años de noviazgo. Y después decidimos casarnos. Nosotros, Juan ya vivía la vida de misionero a tiempo completo. Yo todavía estaba en la facultad. Y nosotros al decidir casarnos, él estaba trabajando con su papá en la herrería hasta hoy día. No teníamos nada, nosotros no teníamos casa, no teníamos terreno, no teníamos dinero ahorrado para una fiesta, absolutamente nada. Pero dijimos, vamos a casarnos, o sea, vamos a buscar los sacramentos, que es lo importante, y ya la gente después le vamos a decir, mira, vamos a hacer un compartir, cada uno que traiga lo suyo y ahí celebramos la fiesta. Exactamente. Y empezamos primeramente a buscar terreno, fuimos juntando un poquito de dinero, yo empecé a buscar un trabajo, se me dio el trabajo y el estudio al mismo tiempo, iba todo muy bien. Después juntamos cierta cantidad de dinero para buscar un terreno a cuotas, porque no teníamos la cantidad de dinero como para pagar en su totalidad. Y nos íbamos de un terreno a otro, no se daba, hasta que llegamos a uno que era hermoso, era mucho más grande de los terrenos convencionales, y cuando preguntamos el precio, era exactamente el dinero, el poquito dinero que habíamos ahorrado, ¿verdad? Ni un guaraní más, ni un guaraní menos. No daba ni para el café, ¿verdad? No, para nada más. Y dijimos, bueno, dale, vamos a comprar. Y hasta hoy día, por gracia de Dios, seguimos pagando ese terreno. Ese fue nuestro primer paso. Después pusimos fecha al matrimonio. Y cuando pusimos fecha al matrimonio, nosotros dijimos, se acerca, porque esa compra fue como en febrero, y nosotros fijamos la boda para noviembre, 30 de noviembre. Y nosotros nos dimos a la providencia de Dios. Y recuerdo que se acerca un muchacho, un joven que sirve dentro de nuestra comunidad, y nos dice, supe que ustedes se quieren casar y yo les quiero hacer una propuesta.
Y nosotros, sí, no hay problema, a ver, dinos, ¿qué es? Y dijo, yo les quiero regalar la fiesta. Y nosotros le dijimos, pero José, ¿verdad? Porque José se llama el muchacho, ¿verdad? Y ¿Tú estás seguro de eso? Sí, pero ¿tú sabes lo que es una fiesta? Y él dijo, sí, yo sé, pero no se preocupen, déjenme hacerlo a mí, por favor, yo quiero hacerlo, ustedes no se van a preocupar de nada, porque nosotros le dijimos, mira, nosotros no estábamos pensando en una fiesta y no tenemos un solo guaraní para poder decirte, mira, esto tenemos para ayudarte, ¿verdad? Y él decía, no se preocupen, ok. En ningún momento él nos estresó con falta esto, no tenemos nada. Incluso llegó un tiempo donde él nos habla, ya estábamos como a 2 meses más o menos ya de la boda. Y él me dice, hubo ahí un problema en el grupo y la gente empezó a decir como vamos a suspender esto, ¿verdad? Con el grupo del que estaba armando ahí la fiesta. Y porque él decía que había muchos que se estaban quejando. Cuando en esa mañana dice que él ora y le dice a Dios, Señor, dame la señal de que si quieres suspender esto. Y dice que en esa mañana le habla a una persona al privado y le dice, yo te voy a donar toda la comida para la boda, ¿verdad? Una persona que iba a poner. Entonces él empieza a llorar y dice, yo me quedo sorprendido con la providencia de Dios que ustedes están teniendo, ¿verdad? Y eran cosas que nosotros no sabíamos que estaba pasando, pero que se estaba dando, ¿verdad? Ya después él nos contó todo lo que pasaba porque, repito, él no nos quería estresar. Uh-huh. Y entonces llegó el día de nuestra boda, yo tuve donación de mi vestido, a Juan le pagaron su traje, nos regalaron toda la fiesta, o sea, nos casamos por providencia de Dios, ¿verdad? Yo llegué ese día, nos regalaron los centros de mesa y bueno, y todo lo que este amigo nos consiguió fue increíble y fue una noche muy hermosa. Y así estamos hasta 4 años de matrimonio ya que han pasado de ese día. En este punto la gente creerá, bueno, el testimonio es que Dios ha proveído y qué lindo, ¿verdad? Pero no, mis hermanos, ahora... Todo tiene un precio. Sí, vamos a ir adentrándonos. Esa es la parte linda, ¿verdad? Que sí. Bendito sea Dios. Para aquellas personas también que quizás están en ese proceso de me quiero casar, pero... Sí. Porque uno se preocupa mucho de la fiesta, de lo otro. Hay algunos que usan también como excusa, ¿verdad? De decir, no, que no tengo, etcétera, ¿verdad? Pero... Ahora bien, se casan y prácticamente tiempo muy corto fue que... 5 meses. 5 meses ya viene Ismael, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, ahora empezamos a hablar de eso, ¿verdad? 5 meses después de nuestro feliz casamiento, yo me quedo embarazada y yo tenía 23, 24 años, más o menos. Y estábamos como asustados, emocionados, el primer hijo, no sabes qué te va a tocar, qué vas a vivir. Pero también fue una gracia de Dios porque conforme iban pasando los meses, nosotros tampoco llegamos a gastar un solo guaraní por Ismael, porque nos empezaron a regalar ropa, cuna, teníamos carrito, teníamos baby seat que era para el auto, nos regalaron absolutamente todo, incluso hasta juguetes para él para poder estimularle, todo, ¿no? Antes de que venga Ismael, estaba totalmente equipada la habitación y no faltaba absolutamente nada, tenía desde ropita desde recién nacido hasta como para 2 años, ¿verdad? En diferentes edades. Y eso también es otra gracia de Dios. Ahora, los últimos tiempos en los que yo estaba ya entre 7, 8 meses, yo empiezo a tener como unas pesadillas. Yo empiezo a soñar que yo le tengo a Ismael, pero Ismael nace todo morado y no respiraba. Y yo intentaba hacerle reaccionar a mi bebé y él no respondía.
y me despertaba. Y yo contaba esos sueños y a mí me decían, no, lo que pasa es que ya estás a punto de tener al bebé. El estrés del parto que se acerca, entonces todo eso. Bueno, pero yo me quedaba intranquila. Antes de... como yo teniendo 3 meses de embarazo, yo tengo un sueño. Yo no olvido ese sueño. Cuando yo tengo 3 meses más o menos de embarazo, en mi sueño yo estaba como en una habitación, y en la habitación fuera de ella había muchísimos demonios de distintos colores y tamaños que estaban esperando como un turno para entrar a la habitación. Pero el primero que pasó fue una araña, una araña más o menos grandecita, y esa araña vino a querer atacarme y quiso entrar dentro de mi vientre. Pero yo entendí que quería atacarle a Ismael. Y yo recuerdo que yo luchaba con esa araña y le quiso entrar, la agarré otra vez, le saqué, le intentaba apretar, le intentaba matar, volvió a entrar, y yo hasta que volví le agarré y le maté a la araña. Pero yo cuando levanto la cabeza, ahí es que veo que había como una fila esperando a que, bueno, este fue el primero, pero viene otro, más, ¿verdad? Y ahí termina el sueño. Cuando nace Ismael, ya por fin, ¿verdad? Esa que una se siente rara y dice, para mí que ya es el día. Yo voy al hospital y me dicen, sí, ya empezaste a dilatar, estás en dilatación 3. Vuelve a tu casa y empieza a caminar, porque hasta el 4 o el 5 no te ingresamos en el hospital, no te quedas. Y me llevó eso, estuve así todo un día, nada, no avanzaba. Al segundo día, y no fue hasta el tercer día a la madrugada, porque el segundo día a la noche, recuerdo que yo estaba sintiéndome mal y yo le dije a Juan, voy a intentar dormir porque no me siento bien y a ver si se me pasan los dolores. Pero ya Isma venía y no pude más dormir. Los dolores se volvieron súper intensos, súper rítmicos. Nos vamos al hospital. Y cuando yo voy al hospital, a mí me chequean. Estaba con dilatación 4. Casi no me quisieron dejar. Recuerdo que una enfermera le dijo... pero ¿por qué le vas a dejar? Y dijo, ay, porque va a volver otra vez enseguida, dijo. Entonces le piden a Juan que lleve toda mi ropa, me sacan los anillos, todo. Me ponen en una camilla, me ponen suero y me dicen, acuéstate del lado izquierdo y quédate ahí. Apagan la luz y yo me quedo sola en esa pieza, con la luz apagada. Había 2 mujeres a mi lado que ya habían tenido su bebé. O sea, acababan de parir y estaban ahí acostadas, ¿verdad? Y yo estaba con muchísimos dolores, yo era primeriza. Y vuelvo y repito, me dejaron sola y con la luz apagada, ¿verdad? Yo empecé a tener muchísimos dolores, no sabía cómo ponerme. Y después viene una doctora y me dice, respira, mami, respira. Me decía, ¿verdad? Porque yo gritaba. Y entonces yo me acordé siempre del consejo de mi mamá, ¿verdad? Que ella decía, tienes que hacer como la respiración de un perrito, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, recordando ese consejo de mi mamá, yo empecé a hacer de esa forma. Hasta que yo siento que rompo bolsa. Y yo le aviso a la doctora. Y le digo, rompí bolsa, pero sentí que fue completa, ¿verdad? Y ellos se miran así como, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Estando en una sala de preparto, supongo, ¿verdad? Sí, estando en una sala de preparto. Se miran los doctores y dicen, ¿qué hacen? Sí, eran 2 mujeres, se miran así y me dice, seguí respirando, y se van. Y yo me preocupé porque yo no sabía si cuánto puede aguantar el bebé, si está bien, si qué sucede. Cuando a mí se me rompe la bolsa, los dolores aumentaron muchísimo peor. Después yo no estaba más aguantando
y la doctora venía a chequearme y yo le preguntaba en qué dilatación estoy y ellos me decían, estás igual. O sea, según los doctores, yo no avanzaba en dilatación, ¿verdad? Hasta que, como te digo, yo ya no aguantaba más el dolor. Y viene una doctora y me dice, cuando sientas ganas de empujar, avísame. Y yo le dije, ya, ¿verdad? Y se miran así asustadas y vienen a revisarme y me dicen, bueno, te voy a explicar cómo tenés que empujar y no sé qué, ¿verdad? Y yo decía, pero no que no llegué todavía a la dilatación, ¿verdad? Pero son muchas cosas que en ese momento, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, y yo... Cabe recalcar, ¿verdad? Que yo en esa habitación, cuando yo estaba ahí sola, necesitaba tanto a alguien porque tenía miedo, estaba dolorida, estaba sola, pero no había ningún tipo de apoyo, ¿verdad? Y nada, yo empiezo a empujar, ellos me dicen cómo tienen que hacer. Y después me llevan a la sala ya de parto, me siento en la camilla y ya empiezan los últimos empujones y nace Ismael. Y ya, por fin, ¿verdad? Por fin ya termina, por fin ya le voy a tener a mi bebé. Y me ponen a Ismael en el pecho. Y yo le veo a Ismael y me dicen, acá está tu bebé. Pero Isma no lloraba, Isma estaba un poquito lila. Para mí... nada que me llame la atención porque yo digo, bueno, a lo mejor es normal. Era primeriza, ¿verdad? Claro. O sea, no hay... Y yo decía, bueno, está durmiendo. Y yo recuerdo muy bien que le vi con sus cachetes así todos bien infladitos y le decía, hola mi príncipe, por fin, qué hermoso que sos, mi amor. Y enseguida me lo sacan otra vez y me dicen, enseguida te vamos a llevar otra vez a tu hijo contigo. Y se lo llevan. Yo me quedo todavía ahí con las doctoras para ver el tema de la placenta, también de sacar todo, que esté todo bien. Y mientras yo escucho que ya están como comentando. Y yo le dije que no haga esas cosas y no sé qué, cuántas veces ya le avisamos que no tiene que hacer eso. Y estaban hablando de mi bebé, ¿verdad? Y ahora pobre la mamá, decían así, ¿verdad? Y ella hablando como si fuera que yo, no sé, que yo me desmayé y no estoy escuchando nada, ¿verdad? Y yo le dije, ¿pasó algo? Y hice algo mal, pregunté, ¿verdad? Y se miraron así y me dijeron, no, súper guapa fuiste, 4 horas de parto para ser primeriza, súper bien, ¿verdad? Todo tranquilo, ¿verdad? Sí, todo tranquilo, ¿verdad? Y yo, bueno, ¿verdad? Después viene ahí las otras, la que era de prenatal, y me dice, tu bebé tiene unos problemas, no estaba respirando bien, le estamos ayudando a que respire, no me dijeron todavía la verdad, no estaba respirando bien, entonces le estamos ayudando, pero te van a trasladar a vos a la sala de maternidad y después nosotros le llevamos a tu bebé contigo. Pero si él no mejora, vamos a tener que trasladarle a neonatal, creo que era la sala que cuidaba a los recién nacidos con problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, ok, no hay problema, ¿verdad? Pero no me asusté porque yo dije, bueno, a lo mejor es normal, ¿verdad? Me pasaron a la otra sala, todavía no a la sala maternal, sino una salita de por ahí cerca nada más. Nuevamente yo estaba sola, no me dejaron recibir todavía visitas, yo no sabía nada de Ismael. Y después viene Juan entrando y le quisieron atajar y él dice, no, voy a hablar con mi señora. Y yo me voy junto a él y le digo, ¿qué pasa? Y Juan estaba llorando y me dice, le tengo que llevar a Ismael en la ambulancia. Perdón. Tengo que trasladarle a Ismael en un hospital de terapia intensiva porque no está respirando. Y yo no entendí. Directamente me eché la culpa. Sí, era primeriza. Yo dije, algo hice mal.
Me tardé demasiado, por eso mi bebé salió mal. Después la doctora viene, y porque le habíamos dado la ropita para Ismael, y la doctora viene junto a mí y me dice, toma, esta era la ropa de tu hijo. Así, todo frío. Sí. Y fue frío porque cuando uno prepara la ropa para su bebé, lo único que piensa es cómo será que le va a quedar. Cómo que se verá vestido con esa ropita. Y tener su ropa ahí y no a tu bebé. Después vinieron y me empezaron a decir que si yo tenía alguna infección, que si yo había tomado algún medicamento, Ellos tenían todos mis estudios. Semanas antes, de hecho, te piden todo de nuevo para que tengas un parto normal. Y yo le decía, no, que todo bien, ¿verdad? Y ellos así con la cara súper preocupada, yo no sabía qué pasaba. Juan ya se había ido. Vuelvo y repito, yo estaba sola en el hospital. Y yo quería hablar con mi mamá para que me explique algo. Y no me hacían caso. Yo pedía un abrigo porque yo estaba todavía con mi ropa de parto, no me había podido cambiar nada. No me daban mi mochila, nada. Hasta que después por fin yo puedo cambiarme por lo menos de ropa y me traen algo como para comer. Y después viene una doctora y me dice, yo quiero decirte que yo soy una doctora que se preocupa por sus bebés, y no solamente una vez que nacen, sino después. Inclusive yo quiero anotar tu número para que me digas cómo está Ismael después de todo esto. Yo no entendía por qué era de repente tan amable esa doctora, ¿verdad? Que no me estaba dando bola en el momento del parto, ¿verdad? Y de verdad yo quiero que sepas que... Y me dijo, me preguntó ahí, pero vos le escuchaste a tu bebé llorar, ¿verdad? Y yo estaba confundida, claro, ¿verdad? Y yo sí había escuchado a un bebé llorar después, pero cabe recalcar que en la otra sala había otras mamás con su bebé, entonces yo no sé si era mi bebé o era... Yo le dije, ¿verdad? Sí, lloró y me dijo, sí, nosotros le pusimos en tu pecho, él estaba bien. Dijo, sí, ¿verdad? Pero así medio preocupada. Yo ahora entiendo que su cara era de preocupación. Y... Yo, o sea, bueno, te interrumpo ahí, ¿verdad? Pero creo un momento que lo que estaba sucediendo, bueno, después eso tiene explicación, ¿verdad? Pero el rostro de estas personas eran como, hemos cometido un grave error y estamos intentando entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? No estamos intentando entender, estaban intentando que yo les caiga... estaban intentando caerme bien para que yo no les denuncie después. Ya. Entonces por eso tanta amabilidad, por eso el que me importa y el que si estás bien, y el que... Porque había sido, antes de que vengan los doctores de esa forma junto a mí, ya se habían enterado, una persona de la comunidad, y hay una providencia, ya empieza la providencia, la mano de Dios a moverse, ¿verdad? Una persona de la comunidad que tiene contacto con los doctores de los hospitales, sabía que yo entraba en parto, entonces estaba en comunicación constante. ¿Qué tal está? Cuando recibe la noticia de que mi bebé estaba prácticamente muerto, ella dice, yo les voy a denunciar a ustedes, yo voy a hablar con el director y voy a hacer que les saquen a ustedes su licencia, porque yo sé que ustedes fueron los culpables, porque esta persona se fue sana y no puede ser que haya salido mal su parto. Entonces, al saber que ellos iban a tener esa reunión con el director, ellos se asustan y dicen, bueno, vamos a quedar bien con la mamá, ¿verdad? Entiendo. Esta misma persona que tenía contacto con los doctores consiguió una ambulancia especial de terapia intensiva para Ismael, porque él necesitaba ir con oxígeno, con bomba de oxígeno, porque si no iba a morir por el camino, no iba a aguantar. Y es carísimo una ambulancia. Sí, cabe resaltar eso, justamente te iba a decir, ¿verdad? Que aquí en Paraguay, para las personas que nos escuchan de otros lugares, ¿verdad? Conseguir una ambulancia normal ya es todo un tema, sí, ¿verdad? Que por lo menos la ambulancia tenga lo básico, ¿verdad? Sí. Pero
lo impresionante acá es que Ismael necesitaba una ambulancia especial, Sí. ¿verdad? Porque tenía que tener terapia la ambulancia. Terapia. Entonces era como pedir, no sé, Sí. algo imposible, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero esta persona no lo consiguió, gracias a Dios. Llegaron rápido, le llevaron al hospital del INERAM a Ismael. Y en esas, después como de 2 horas, recién a mí me dejan pasar a otra sala, 2 o 3 horas. Y ahí por fin puedo verle a alguien. Entra mi mamá conmigo en la sala. Y fue muy doloroso porque en esa sala de maternidad todas las mamás estaban acostadas con su bebé y yo no. Y todas las mamás obviamente preguntan, ¿y tu bebé? Y tuvo un problema, está en decir, no sé si está vivo, no sé si está muerto, porque no sé nada. Y yo recuerdo que antes de que me llevaran a esa sala, yo me acosté en esa camilla y empecé a llorar y le dije a la Virgen María, Madre, lo único que te pido es que lleves a mi ángel de la guarda junto a mi hijo Ismael y le hagas sentir que yo estoy ahí a su lado y que le digas, vos sos un campeón, vos vas a salir de esto, vos podés, ¿verdad? Pero que sienta que no se va solo. Y cuando me pasan a la sala yo hablo con mi mamá. Mi mamá no intentaba como no mostrarme mucha tristeza para no... Pero cuando ya pasan al lado de mi mamá, o sea, cuando ya yo por fin puedo estar con mi mamá, es como que me viene un pensamiento. Y el pensamiento fue, y acá yo atribuyo a una gracia total y única de la Virgen María. Porque viene un pensamiento a mí de decir, pero Dios proveyó absolutamente todo para Ismael. Como les decía, la cuna, la ropa, el carrito, todo. No puede ser que Dios provea todo esto y se lleve a mi hijo. No tiene sentido, Dios no obra así. Y dije, no, mi hijo va a salir. Y cuando yo sentí en mi corazón, mi hijo va a salir de esto, o sea, y sentí así, va a tardar un poquito tal vez, pero va a salir, va a estar bien. No pude yo más sentir ni miedo ni tristeza de decir, mi hijo está mal. No sé si puedo explicar bien ese sentimiento que empecé yo a sentir, ¿verdad? Incluso mi mamá se sorprendió porque obviamente soy la mamá, ¿verdad? ¿Cómo no te vas a preocupar? ¿Cómo no? Y yo le decía a ella, a mí me mandaban audios, eso también fue muy reconfortante para nosotros porque me mandaban muchísimos mensajes diciendo, María, estamos rezando por tu bebé, María, estamos en oración, ahora nos estamos reuniendo en grupo para orar solamente por Ismael. Y todas esas cosas reconfortan muchísimo, ¿verdad? De hecho, que gracias a eso yo pude hacer una prédica de lo que es la contención entre hermanos, el orar por los demás. Porque sirve muchísimo, ¿verdad? Llega la noche y a Juan no le dejaban entrar a verle a Ismael. Él entró en terapia intensiva, él me llama y me cuenta, no podía entrar porque cuando eso comenzaba, el tema del COVID, entonces él sin hisopado no podía verle, ¿verdad? Por más de que sea el papá o la mamá, no podía verle. Y eso fue como un golpe otra vez, porque nuestro hijo es chiquitito, recién nacido y solo, ¿verdad? Y uno no sabe que está peleando, que su hijo está luchando por la vida, por su vida, no sabe cómo está y no puede estar ahí diciéndole, hey, papá está acá, mamá está acá. Juan viene al hospital junto a mí a comentarme lo que la doctora le había dicho de nuestro hijo. Y la doctora le dice lo siguiente, Ismael está muy grave, prácticamente él nació muerto, él nació con Apgar 3 de 10, y yo siempre explico esto, para un bebé que nace normal, el mínimo es 7, ¿verdad? 7 de 10, la puntuación es 7 de 10, Ismael tenía 3 de 10, o sea, nació prácticamente muerto. Si no era por el oxígeno, él ya no estaría aquí, ¿verdad? Y la falta de oxígeno, Ismael empezó a convulsionar.
y nos dijeron que posiblemente iba a ser muy difícil que él salga de esto, o si sale, que iba a tener muchas consecuencias. Podía terminar epiléptico, parapléjico, con muerte cerebral. Él podía ser paralítico, algún retraso mental, podía salir con algún trastorno. O sea, si iba a salir con una mala vida, ¿verdad? No había opción buena dentro del diagnóstico del médico. Ahora bien, yo te paro de un momento, ¿verdad? Este diagnóstico fatalista, ¿verdad? Realista en realidad, porque desde el punto de vista médico, fue una buena profesional la doctora, en el sentido de que tuvo que decirles, no les tuvo que romantizar lo que le estaba sucediendo a Ismael. Ahora bien, yo te pregunto, para que la gente sepa, ¿por qué Ismael llegó a ese punto? ¿Qué fue lo que sucedió en ese parto, ¿verdad? Lo único, los doctores que le atendieron en el INERAM no entendieron por qué hasta ese punto pudo llegar. Porque cuando yo fui al hospital, ellos me preguntaban mi proceso, todo lo que me hicieron, y ellos no encontraban explicación para tan grave situación. Pero sí, para tan grave. Ah, ok, ya, sí. Adelante. Lo único que encontraron en Ismael fue que él había aspirado meconio, que el meconio es como la primera caquita del recién nacido. Él ya se estaba asfixiando, o eso me explicaron, ya se estaba asfixiando dentro de mi vientre. Al tener esa presión, entonces él defeca y aspira y va a sus pulmones. Obstruye todo eso, le contamina todo y por eso es que nace ya prácticamente sin poder respirar. Ahora bien, pero para que él haya llegado a ese punto de que aspiró y todo demás, ahí hubo esa negligencia médica, sí, ¿verdad? De que no supieron atenderte antes, no entendieron los síntomas. ¿Cómo fue eso? Tiempo después, ya cuando nace Inés, recién yo comprendo del todo qué fue lo que pasó con Ismael, ¿verdad? Y la mala praxis estuvo en el momento en el que yo rompo bolsa. Me dejaron mucho tiempo ahí con el bebé. Y eso no debía de ser así, ¿verdad? Ellos tenían ya que haberme procedido a una cesárea, pero ya tenían que haberle sacado al bebé, y eso no pasó. A mí me dejaron por muchísimo tiempo. Cuando yo le avisé a ellos, rompí bolsa. Mira, que yo entré a las 12, la 1, Ismael nace a las 5, y yo rompí bolsas, no habrá sido ni media hora después de que yo entro al hospital. O sea, todo ese tiempo fue seco, un parto seco, ¿verdad? Y bueno, Juan viene en esa noche a decirme, bueno, esto, me dijo la doctora. Él estaba roto, él estaba llorando en la camilla, pero llorando, y él me decía, Ismael está muy mal. Y yo recuerdo que yo le miraba a él y le decía, no te preocupes, mi amor, él va a estar bien, vas a ver que él va a salir de todo, va a durar un tiempito, así que vamos a luchar con esto, pero vas a ver que él va a salir. Y él me decía así como, no, para él era así como, vos no escuchaste todo lo que me dijo la doctora, ¿verdad? Porque ahí había, o sea, la doctora le dio como dos posibilidades también, es o sale mal, sí, o no sale. O no sale, sí. O sea, no hay un tranquilo, va a salir, sí, bien, ¿verdad? Nada. O sea, entonces, yo también me pongo en el lugar de Juan, ¿verdad? En el sentido de yo como papá primerizo, que viene una doctora y te dice, ¿sabes que tu hijo va a salir de aquí a lo más sencilla de ruedas? Sí. O no va a salir, sí, ¿verdad? Y vos ahí solo. Claro, porque uno se idea millón cosas, o sea, uno espera verle a su hijo, cómo será, conocerle, verle en la cuna. Todo lo que ya está esperándole en casa. Claro, ¿verdad? Toda la ilusión, toda la espera, todo lo que uno se arma, y es así un chocarse contra la pared muy fuerte. A mí me venían los doctores y me hacían estudios. Yo estuve un día más en el hospital, me hacían los estudios, me decían qué tal estás, y no sé qué, bien. Y su bebé, preguntaban, porque venían entre varios doctores, ¿y su bebé? No, ella está sin bebé. Ah, bueno, y pasaban a la otra mamá, ¿verdad? Y era así como que no tenían tacto
de decir, o por lo menos de otra forma, más suave. Oye, estoy enfrente aquí, ¿verdad? Sí, era como, no, ¿verdad? Y Juan se hizo la prueba del hisopado, a él le dejan entrar ya. Y Juan le vio, eso fue ya al día siguiente, Juan le vio a Ismael de peor forma de la que yo le vi. Porque Ismael estaba todavía muy morado, estaba vendado sus ojos, tenía cables, agujas por su mano, por su pie, todo su pecho, tenía respirador, tenía sonda en la boca. O sea, era más cables que un bebé, ¿verdad? Gracias a Dios, una persona... eso también es una gracia de Dios, ¿verdad? Él estaba en un hospital en donde no recibían a recién nacidos, ¿verdad? Pero era el hospital que tenía todo el equipamiento que Ismael necesitaba, ¿verdad? Sin ese equipamiento, nuevamente repito, él no iba a estar aquí. Pero gracias a ese contacto de esa señora que estaba atenta a mí, le pudo conseguir lugar porque conocía al director del INERAM. Y Ismael pudo entrar, ¿verdad? Porque el director dijo, le van a recibir a ese bebé y le van a recibir, ¿verdad? Cuando Juan le visita, otra persona de la comunidad consigue un sacerdote para que Ismael pueda bautizarse. No sabíamos si iba a pasar, ¿verdad? De hecho que cuando llega el sacerdote, ya el sacerdote nos lo dijo después, pero había sido al sacerdote, le dijeron, no va a sobrevivir el bebé, ¿verdad? Eso no nos lo dijeron a nosotros, pero el sacerdote le dijo, no va a sobrevivir, ¿verdad? Está muy mal. Entonces el sacerdote dice, bueno, vamos a verle. Entra, se hace su padrino porque no había más nadie, no podía entrar nadie tampoco. Entonces él se vuelve su padrino, el sacerdote, y le bautiza ahí a Ismael. Y fue una gracia para nosotros porque ya al segundo día de nacido se bautiza Ismael. Dice que los doctores estaban ahí presentes, que estaban muy contentos y se conmovieron, ¿verdad? Por la situación. Y el sacerdote, cuando sale del hospital, le dice a Juan, yo pensé que estaba peor. Y eso fue para nosotros como una pequeña brisa suave, ¿verdad? Porque dentro de todas las catástrofes que uno escuchaba de los doctores que nos venían a decir, para él fue como, mi hijo, como decía, era más cable que mi hijo. Y que él diga, no, yo pensé que estaba peor. Fue como, Dios mío, ¿qué viste, verdad? Para decir que mi hijo estaba bien. Bueno, y el sacerdote se va. Después él dice que sigamos en contacto, que quería saber cómo avanzaba Ismael. A nosotros después de eso nos dan el diagnóstico, porque cada mañana nos decían como un diagnóstico de Ismael, cómo iba avanzando. Y en esa mañana nosotros nos dicen que volvió a convulsionar. Y el hecho de que vuelva a convulsionar para nosotros era malo porque eso traía más consecuencias, como mencioné, problemas epilépticos, de trastornos, o sea, algo cerebral dañado. Y fue así bajón. Volvió a convulsionar. Ismael no avanzaba, pero tampoco retrocedía, estaba ahí, se mantenía. El tercer día yo voy, también me hago el hisopado porque no me dejaban entrar. Y cuando yo recuerdo que pude ya por fin a la tardecita entrar a verle, yo entro a la sala, había varias criaturas en terapia intensiva y me dicen, ya está tu bebé. Ismael estaba hacia la esquina en una incubadora y él estaba chiquitito. Y yo voy a verle, él ya no tenía la bendita, pero sí veo que sus manitos, estaban todas clavadas, lleno de puntitos de tantos análisis que le estaban haciendo. Y cuando yo tomo su manito y veo eso, me entra como un coraje por esos doctores, ¿verdad? Y digo, por culpa de ellos mi hijo está así. Pero al mismo tiempo me dije, mi hijo no me necesita en este momento de esta forma, le voy a transmitir la mejor, no quiero decir la mejor energía para que no se tome mal, ¿verdad? Pero mi mejor cariño, mi mejor estado de ánimo para él.
Él tenía cables en sus 2 piecitos, tenía todo su respirador, la sonda. Estaba desnudo, solamente tenía un pañal, tenía cables por todo su pecho. Y las máquinas funcionando por él, ¿verdad? Y yo le hablaba, yo le decía, hola mi pequeño, mi campeón. Las frases que más le repetíamos eran nuestro guerrero valiente y nuestro campeón. Sos nuestro guerrero valiente, vos vas a poder con esto no es nada para vos. Y le empezamos a hablar, mira, en casa te espera abuelo, en casa te espera abuela, tu tío. Le hacíamos escuchar, le pedíamos a nuestros familiares que graben audios y nosotros le hacíamos escuchar ahí con permiso de los doctores. Audios donde también le decían, Ismael, te estamos esperando en casa, dale, salí ya de ahí, cosas así, ¿verdad? Y yo recuerdo que los doctores a nosotros nos hablaron y nos dijeron, cuando yo empecé a entrar, me dijeron, a nosotros nos sorprende porque... Y nos dijo así, ¿ustedes qué son? ¿Y por qué? Le dijimos, y dijo, porque nunca habíamos recibido una orden tan estricta de nuestro director de que sí o sí se tenía que recibir a un bebé, ¿verdad? Porque acá no recibimos recién nacidos, dijo así. Pero nuestro director fue así como... O lo reciben o se quedan sin trabajo. Exactamente, ¿verdad? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Y fue así como... que son políticos. por eso nos preguntaba, ¿ustedes qué son, verdad? Y yo le dije, en serio, no, y no sé, es una gracia de Dios, ¿verdad? Nosotros llegamos a hablar con este director, un hombre de Dios también, y este director nos dice, yo quiero saber, y nos dice él mismo también, yo quiero saber qué son ustedes, y por qué le decimos, ¿verdad? Y él dice, no, y porque... Cuando a mí me llama la señora esta, que era el contacto, y me dice, y le tenés que recibir, y no sé qué, y abrí un espacio, y después me llama otra persona que le tengo que recibir al bebé, y otro que me dice que le... Por poco no me llama el papá, dijo así, ¿verdad? Pero era como ganas de decirle, bueno, somos hijos de Dios, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Y sí. Del mero melo. Sí, y ahí dijo, por poco no me llama el papa para decirme que tenía que recibirle, ¿verdad? Entonces yo le digo a mis empleados, hagan un espacio y recibanle a esta criatura, ¿verdad? Y él nos dio bastante ánimo, ¿verdad? Él nos dijo que nosotros teníamos que darle mucho apoyo a nuestro hijo y que él iba a salir, ¿verdad? Me volvió a contar a mí todo el proceso que pasó a Ismael, el tema de sus convulsiones y demás. Pero que ahora iban a intentar sacarle la sonda a Ismael para ayudarle pecho, ¿verdad? Y eso fue un estrés. Eso fue otro estrés porque yo no producía leche por el estrés, ¿verdad? Por la tensión que tenía. Y a mí los médicos me exigían porque no querían darle fórmula. Y ya le tenían que alimentar a Isma. Y era como, dale, danos tu leche porque si no tu bebé muere de hambre, ¿verdad? Y yo recuerdo que compré un extractor y nosotros con Juan nos quedábamos desde la mañana hasta la noche, madrugada en el auto, esperando por si acaso los doctores nos llamaban. Yo intentaba extraerme ahí en el auto, dormíamos en el auto, comíamos en el auto, pero no nos movíamos de ahí, ¿verdad? Y después logro sacar así un puchito de leche, le doy con todo y el orgullo a la doctora y me dice, no sirve porque ya pasó tantas horas y solo 4 horas sirve la leche materna al aire, ¿verdad? Y fue como, no puede ser, ¿verdad? Y otra vez, le prueban a Ismael la fórmula, Ismael rechaza, vomita, entonces me vuelven a exigir otra vez. Y... después empezaba a salir su vida, entonces de a poquito yo les daba y empezó a aceptar la leche materna, sí aceptaba él, gracias a Dios. Y después ya fue, pasado el 4.º día ya eran como recibir buenas noticias todo el tiempo, ¿verdad? Fue, ya vamos a sacarle tal aparato, ya vamos a sacarle la sonda. El último fue su respirador. Pero después le hacían ciertos estudios de su corazón, de su sangre, ya no convulsionó más. Empezó Ismael a tener un avance. Todos los días teníamos un avance de Ismael. Y
Ya en el último, yo prácticamente ya estaba a cada 2 o 3 horas, yo entraba en el hospital para darle de mamar. Ismael estaba con su respirador y yo le daba pecho, pero Ismael no agarraba mi pecho. Y ellos me decían, hasta que él no succione, no le vamos a poder dar de alta. Entonces fue otro estrés, porque los doctores venían y te agarran así el pecho y son así como violentos, y no, así no, y le aprietan la cabeza al bebé. Ismael se ponía nervioso, lloraba, y me decía la doctora, bueno, vuelve más tarde. Volvía más tarde, Ismael estaba durmiendo, no se quería despertar, me decían para que le mueva así la mejilla, le movían, nada. Tomaba a Ismael un poco de pecho y después se quedaba otra vez dormido y me decían, dale mami, no despertarle, tienen que mamar, ¿verdad? Y yo, dale mi amor, no había caso. Fue todo otro proceso, fue otro estrés, y empezaba yo a decirle, dale mi amor, tenés que agarrar pecho, así ya por fin nos vamos a poder ir en casa. Después el director nos dice a nosotros, solamente eso ya le falta. Él succiona bien y ustedes ya salen de alta. Y para mí que mañana a la tarde puede ser que ustedes ya tengan el alta, dijo así, ¿verdad? Nosotros felices, ¿verdad? Y Ismael empieza a succionar, ¿verdad? Empezó a succionar un chiquitito y después soltaba. Y yo recuerdo, voy a pecar aquí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que había momentos en donde yo me iba, porque cada 3 horas sí o sí yo me iba a darle a mamar. Y había momentos que él estaba súper profundamente dormido y no había Cristo que le despierte, ¿verdad? Y las doctoras de vez en cuando pasaban y me decían, toma. Y yo le decía, sí, toma, ¿verdad? Pero yo porque quería que le den de alta, ¿verdad? No, yo ya, ¿verdad? Para mí era como que está dormido, no quiere, ¿verdad? Está lleno. Y llega al día siguiente, me voy a la mañana otra vez para darle de mamar a Ismael. Y ahí él estaba tomando súper bien su pecho. Y ya le habían sacado el respirador. Tenía solamente así como unas maquinitas que le controlaban su pulso y demás, pero ya estaba sin cable, sin nada. Y nos dice el doctor, hace su recorrido y dice, ¿está tomando pecho? Sí, súper bien. Le dije, ¿verdad? De alta ya, en casa ya, me dijo así, ¿verdad? Y nosotros esperábamos eso a la tarde, noche recién. Y súper feliz, ¿verdad? Recuerdo que le avisamos a nuestros suegros, porque vivimos en la casa de mis suegros, y ya nos vamos de alta con Ismael. Nos dijeron qué papeleos tenemos que traerles para que firmen, bla, bla, bla. Y la cantidad de estudios que después se tuvo que hacer Ismael para saber si no había secuelas, ¿verdad? Que nos dieron así pero cantidad de listas, ¿verdad? Y bueno, ya a nosotros no nos interesaba, sí, vamos a hacer todos los estudios, no importa, pero vamos en casa con nuestro bebé por fin. Le envuelven todo bien vestidito a Isma, nos vamos, todavía estaba medio blanquito, él todavía no tenía casi colores en su cara. Y nos vamos en el auto, y mientras nos íbamos en el auto con él era como que no creíamos. Por fin por fin ya terminó todo esto. Y ¿Cuántos días habían pasado ya de habían eso? pasado como una semana, 7 días fueron de lucha ahí con Isma en el hospital. Y cuando llegamos a la casa, recuerdo que Juan empezó a bocinar. Nos abren el portón, llegamos y estaba mi suegro afuera. Yo salgo del auto con Ismael en brazos y recuerdo que mis suegros estaban llorando, ¿verdad? Y le agarraron a Ismael y lloraban y ellos decían, es hermoso, ¿verdad? O sea, fue mucho más impactante su llegada porque, como digo, era una alta espera, nos lo arrebataron por completo y ahora que venga a casa es un milagro, ¿verdad? Porque los doctores no nos daban, o médicamente él no iba a salir de esto. La gracia no se termina ahí con Dios, porque nosotros continuamos haciendo los estudios con Ismael. Estuvimos casi como 2 meses de estudios por él de toda clase. Y cuando teníamos que llevar los resultados a cada especialista era ir con el corazón en la boca. Recuerdo que el más difícil para mí fue el neurólogo, porque él sí o sí iba a tener que tener un acompañamiento
con un neurólogo. Y le damos sus estudios que le hicieron de su cabecita. Y la doctora mira y dice, no, él no necesita neurólogo, está súper bien. Y para nosotros fue, wow, bendito sea Dios, ¿verdad? Porque incluso nos dijeron que la convulsión que él tuvo no es ni siquiera una convulsión, o sea que no fue una convulsión. El cardiólogo nos dijo, no, tu bebé no necesita, está súper bien. Para descartando, sí. Sí, todo, para la estimulación, sus movimientos, para los días que tenía, súper bien, no necesitaba acompañamiento. Todos nos decían así, no, súper bien, súper sano está tu bebé, súper sano está tu bebé. Está tan sano que hoy día se sube por las paredes de nosotros. No nos terminó paralítico, no terminó en cama, para nada. Es un niño súper activo, súper sano, gracias a Dios. Y ya tiene 2 años y medio y es un gran testimonio para nosotros. Es un verdadero testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Porque médicamente sí, era imposible que él salga de ahí. Sí. Médicamente, si salía, iba a salir muy mal. Sí. Y hoy efectivamente, bueno, al terminar este testimonio van a pasar unos videos de Isma para que la gente lo vea. Pero como en esa oscuridad, en ese valle oscuro que pasaron, estaba la mano de Dios en todo momento, ¿verdad? En las personas que proveyó, en la tranquilidad que la Virgen María te dio de mamá, ¿verdad? O sea, de decirte, mamá está aquí, no pasa nada, ¿verdad? Sí. Y cómo después rápidamente él sale, deja todos esos tubos, esas cosas, ¿verdad? Yo no sé si ahora, solamente para cerrar ya este episodio, ¿verdad? Si te gustaría, no sé, un mensaje que Dios te inspire en este momento, de darle un mensaje a esas personas, que todo lo que humanamente uno puede decir está mal, médicamente uno puede decir está mal, ¿de dónde saca esa fuerza de esperanza? Es así para poder cerrar, ¿verdad? Lo primero que diría es, no tienes la culpa, porque eso es lo primero que piensas. Algo como papá o algo como mamá yo hice mal, o yo tengo el problema, por eso mi hijo está mal. No tienes la culpa. Porque un papá o una mamá jamás haría algo malo para que su hijo se ponga mal, ¿verdad? Y como segundo, lo único que yo pude entender dentro de esto es, deja que Dios tome el control de todo. Porque es desesperante recibir tantas malas noticias y que te dejen tan sin salida. Pero al final no está en nuestro poder decidir si vive o no vive. No está en nuestro poder darle salud o no a nuestro hijo. Solamente Dios. Y dejarle ese control a Dios de tu hijo no es fácil. Pero es lo mejor que puedes hacer. O sea, decirle a Dios, mira Señor, me duele que yo al entregarte a tu hijo, a mi hijo, tu decisión sea, me lo llevo otra vez. Pero esto fue un mensaje que yo recibí de Dios cuando yo estaba orando por mi hijo Ismael en el hospital. Y él me dijo, antes que tú, yo soy su padre. Wow. Entonces, es eso. O sea lo que sea que Dios pueda elegir para tu hijo, lo eligió mejor de lo que tú pudieras haber elegido. Porque Él es papá, Él es su papá. Él al final fue quien le dio la vida. Entonces, dale ese control a Él. Vas a tener miedo, vas a estar asustado, pero puede que veas también muchas gracias de Dios. Y un gran testimonio de Él. Y no hay nada más reconfortante que Dios te demuestre que no sos nada y las maravillas que Él puede hacer cuando tú le dejas. Gracias María por tu tiempo. Dios siga bendiciendo a tu familia y tus hijos. Para la gloria de Dios. Gracias a vos por la invitación y espero que esto sea de ayuda. Amén. Hermanos, testimonios del poder. Dios todo lo puede, así que
que esperemos que esto haya sido también de fortaleza, de evangelización, de fuerza para muchas almas. Y si ustedes saben y conocen de alguien que necesita escuchar de estos testimonios, compartan este link. No olviden de darle like al video y suscribirse. Nos vemos en un próximo episodio de Testimonios del Poder aquí en La Voz Mariana. Bendiciones.